Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 22 de febrero del 2025. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que sean ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, y que perseverando en ella, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda preocupación, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 19. Profesión de fe y primado de Pedro. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy en el Evangelio de hoy la iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y estamos leyendo y vamos a meditar y a reflexionar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13
al versículo 19. La profesión de fe de Pedro y el primado de Pedro, la primacía de Pedro. Dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, a todos los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué escuchan de mí? Uno dice que eres Juan el Bautista, unos algunos de los profetas, o unos Elías. Y Jesús aquí les pregunta algo importante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Díceles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Aquí vemos la profesión de fe de Pedro. Pedro dice: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. La profesión de fe. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú. ¿Con quién está hablando? Directamente con Pedro. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos la primera parte, la profesión de fe de Pedro. Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro. Y dice a continuación: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Jesús le dice a Simón Pedro: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, Jesús le cambia el nombre a Pedro, Cefas o Kepas en arameo, que quiere decir piedra, roca, como esa roca que está descrito en Isaías capítulo 51, versículo 1. Piedra, roca, peña, eso es Cepas o Kepas. Y Jesús le cambia el nombre en arameo a Pedro, que quiere decir piedra, roca, peña. Entonces dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, aquí vamos analizando algo muy importante. Primero, Pedro hace su profesión de fe. En el versículo 17, Mateo 16, 17. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí está la profesión de fe de Pedro. Ahora, en el versículo 18, Mateo 16, 18, dice Jesús a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, démonos cuenta algo. Dice Jesús: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús va a edificar la iglesia. ¿Sobre qué? Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué dice? Sobre esta piedra. No dice: sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia, como los evangélicos, entre comillas, se confunden, los protestantes. Dice: Jesús dijo que Jesús, al escuchar que Pedro le reconoció que es el Hijo de Dios, entonces dice: sobre esa profesión de fe edificaré mi iglesia. Pero eso no dice. Eso, lean lo que dice. Tú eres Pedro. Está hablando con Simón, a quien le cambió el nombre a Cefas. Tú eres Pedro.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces aquí queda claro que no dice sobre tu profesión de fe. No, Jesús no dice, tú eres Pedro y sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia. No, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, una vez que esto queda claro, que Jesús edifica la iglesia en la persona de Pedro, en esta piedra. Por eso Jesús cambió el nombre a Pedro. Juan 1:42, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ahora, una vez que este tema queda aclarado, porque es importantísimo, muchos aquí se confunden y los protestantes hacen confundir al católico que no tiene mucho conocimiento bíblico. Dice, es que con solo uno decir, reconocer a Jesús que es el Señor y ya está. No, Jesús no edifica la iglesia sobre la profesión de fe de Pedro, sino aquí lo diría, Mateo 16:18, diría, tú eres Pedro y sobre tu profesión de fe edificaré mi iglesia. Y no dice así, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, una vez aclarado que Jesús edifica la iglesia sobre esta piedra, viene otro tema. Muchos dicen que Jesús estaba hablando con Pedro y le dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra volteando el dedo a Jesús mismo. Jesús se voltea, así dicen los protestantes, que dijo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús movía la mano de allá para acá? ¿O tienes el video donde Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Entonces eso luego se contradice porque dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave. Entonces ven, no hace sentido. Entonces vamos comprendiendo aquí. Jesús edifica la iglesia en la persona de Pedro. Ahora, ¿qué es iglesia? Muy importante. Iglesia viene del latín ecclesia, que significa una congregación, una asamblea. O sea, no se está refiriendo a la iglesia estructural de 4 paredes que se levanta. Eso se llama templo. Por ejemplo, el templo en México de la Virgen de Guadalupe, el templo y diferentes templos que hay, ¿sí? El templo, pero iglesia es una congregación, es un grupo de gente que es el nuevo pueblo de Dios. Eso es iglesia, eso es iglesia, eso hay que entender muy bien. Por eso, en Hechos 2:47 dice, el Señor agregaba a su iglesia a todos quienes han de salvarse. Por eso la iglesia es importantísimo, porque es un sacramento de salvación. El Señor, Hechos 2:47, el Señor agregaba a su iglesia a todos quienes habían de salvarse. Por eso por allá en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, se unieron a través del bautismo 3,000 personas a la iglesia de Cristo, o sea, a la congregación. La congregación creció con 3,000 personas. Luego en Hechos capítulo 4 crece la iglesia. En Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 4 el número subió a 4,000. En Hechos capítulo 5 el número, y en adelante siguió subiendo el número de los miembros de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, usted es un miembro de la iglesia de Cristo, yo soy un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, entre todos los miembros formamos un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia es Cristo. Por eso es en Colosenses 1:18. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, para que vayamos entendiendo. Muy importante. Entonces, miren aquí. Jesús, él funda la iglesia sobre la persona de Pedro. No sobre la profesión de fe, sobre la persona de Pedro. Esa iglesia es una congregación. Y por eso cuando nos bautizamos, nos hacemos miembros de esa iglesia. Y por eso dice allá en
En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no se acostumbren a abandonar las asambleas, o sea, no se como algunos hacen, porque algunos se salen de la iglesia por esto o por aquello. No hay razón para salirse de la iglesia de Cristo, de la una y única iglesia que Él fundó. Para alguien que conoce que Jesucristo fundó la iglesia católica y se sale, dice el catecismo de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. Para quienes conociendo que es la iglesia de Cristo que fundó, se salen y se hacen protestantes, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora alguien puede decir, ¿y qué tal si alguien nació en un mundo protestante y no tiene la culpa, nunca se salió? Entonces, o alguien que sea un ateo, que nunca tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, entonces en Romanos 2, del 14 al 15, que Dios les juzgará según su conciencia, según el proceder de su corazón. Muy importante. Bueno, entonces vamos viendo aquí unos datos importantísimos. Jesucristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre la persona de Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola iglesia. Una. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia sobre la persona de ¿quién? De Pedro. ¿Cuántas iglesias? Una. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia que existe desde el año 33 que Jesucristo la fundó hasta el presente. Desde que Pedro fue desde que Jesús instituye a Pedro como el líder, como el mayordomo de su iglesia, hasta el Papa Francisco, el Papa presente, han pasado 266 papas. Tenemos todos los documentos de la iglesia que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando. Y eso es una riqueza muy grande para nosotros los cristianos católicos, porque decimos, somos la iglesia de Cristo y con pruebas en la mano. Los protestantes dicen, somos la iglesia de Cristo, pero ellos vienen, los más antiguos, los luteranos, desde 1517, desde Martín Lutero. Luego vienen muchas congregaciones, por ejemplo, les voy a nombrar algunas. Los adventistas del séptimo día vienen desde el año 1860, Testigos de Jehová 1874, Mormones 1830, ¿cuál más? La Luz del Mundo 1930, los Pentecostales 1900. Entonces, todos estos sectarios que se han separado de la iglesia, ellos dicen, y cada uno de ellos dice, somos la iglesia de Cristo, somos. Pero de puro labio. Porque hablar es gratis, dicen eso. No tienen pruebas. Por ejemplo, a un pentecostal que tú le preguntes, si tú eres la iglesia de Cristo, ¿quién era el líder en el año 1800? ¿O dónde en el mundo, muéstrame dónde se congregaban los pentecostales en el año 1700? Y no saben. Una vez yo tenía un compartir con un pastor pentecostal y le pregunté, si los pentecostales son la iglesia de Cristo, ¿en dónde estaban en el año 1600? Oh, no, eso no me interesa, lo que me interesa es proclamar la buena nueva. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen fundamento, no tienen, pura mentira. La única iglesia que Jesucristo fundó, que ha existido desde largo de todos los tiempos, es la iglesia católica. Allá que estamos hablando de esto, muchos protestantes quieren confundir al católico y dicen, no, la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313. Error. Hasta que Constantino llegó, ya habían pasado como 26 papas. Hasta que llegó Constantino. San Pedro, San Lino, San Clemente, San Anacleto y así. 26 papas pasaron hasta que llegue Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Él se convirtió al cristianismo, dio libertad de culto y ayudó a construir templos. No a fundar, a construir templos estructural. A construir templos para que los cristianos celebren la misa, hagan el culto al Señor, el culto de la nueva alianza, que es la Santa Eucaristía. Eso hizo Constantino, nada más. Nada más. Ahora,
En el año 107 es cuando un discípulo de San Juan, un discípulo directo de San Juan que conoció a alguno de los apóstoles, en el año 107 después de Cristo, años antes que venga Constantino. Constantino viene en el 313. Es San Ignacio de Antioquía, en el año 107, él escribe unas cartas. Cuando él escribe unas cartas a los esmirnitas, a la gente de Esmirna, él en las cartas de San Ignacio de Antioquía, carta a los esmirnitas, capítulo 8, versículo 2, pueden buscarlo en internet, cartas de San Ignacio de Antioquía, carta a los esmirnitas, capítulo 8, versículo 2, dice, donde está el obispo, está la congregación, donde está Cristo, está la iglesia católica. Así lo dice. ¿Por qué católica? Porque es universal. ¿Y por qué dice está la iglesia? Porque Jesús fundó una iglesia, que es una congregación. Como ya les expliqué, si acaban de llegar, retrocedan el video. Entonces, estos son datos y detalles que tenemos que entender para que nunca nadie nos confunda, porque los protestantes con el proselitismo religioso atacan y atacan y atacan, repiten lo que escuchan y ni siquiera se dedican muchos a hacer un estudio serio. Y los que se han dedicado a hacer un estudio serio por amor a Dios, por amor a la verdad, han vuelto o se han convertido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos testimonios. Entonces, miren, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que Satanás va a atacar siempre a la iglesia de Cristo, pero no la va a vencer. Y no se dan cuenta, por ejemplo, vamos a poner ustedes han escuchado los testigos de Jehová hablando en contra de los adventistas, o han escuchado a la luz del mundo hablando en contra de los pentecostales, han escuchado a los luteranos hablando en contra de los mormones. No, sino todos estos se reúnen a atacar la iglesia católica, que la gran ramera, la gran ya un disco rayado que vienen repitiendo desde siempre. ¿Y por qué? Y si ellos fueran la iglesia de Cristo, ¿y por qué atacan a la iglesia católica? ¿Se dan cuenta? Y si fueran la iglesia de Cristo, la luz brilla en las tinieblas. Pero ellos no. Ellos atacan a la iglesia católica. Pero dice Jesús, e incluso la masonería eclesiástica, ni el diablo en persona, jamás van a poder destruir la iglesia que Jesucristo fundó. Jamás. ¿La van a atacar? Sí. Claro que sí. Por eso vemos algunas cosas algunas cosas que suceden y que han pasado desde el inicio hasta la fecha. Primer escándalo de la iglesia. A ver, ¿qué fue? A ver, Marcos 3, del 15 en adelante, Jesús llama de todos sus discípulos, él escoge a 12 apóstoles que son enviados de él para enviarles a predicar la buena noticia, lo que de él habían escuchado y oído, lo que de él habían visto y escuchado, a predicar a todas las naciones, católicamente. Entonces, miren, Jesucristo elige a 12. De esos 12, Judas le falla. Entonces, los escándalos han habido desde el tiempo de Jesucristo hasta la fecha. Entonces, no es que ahorita, es que vemos que algo sucede y que es como que si estuviéramos descubriendo América. Los escándalos han habido siempre. Por eso dice en Lucas capítulo 17 del versículo 1 en adelante, hay de los escándalos que vengan, pero hay de aquel por quien los escándalos vengan, tendrán que darle cuentas a Dios, sea quien sea. Entonces, es muy importante. El diablo siempre va a atacar a la iglesia de Cristo y Jesús, él se mantiene con la promesa y dice, las puertas del infierno no prevalecerán, o sea, no la vencerán. Que la van a atacar, sí, pero no la van a vencer. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y está hablando aquí Jesús con Pedro, recuerden. Dice, a ti, ¿a quién? ¿A quién está hablando?
a ti, a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto significa autoridad. Recuerden, estaban todos los discípulos, no estaba solo Pedro, estaban todos los discípulos. Y de entre todos Jesús está hablando con Pedro. Dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y sigue hablando con Pedro. A ti, ¿a quién? A Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto significa autoridad. En Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, vamos a leer un momentico para que recordemos que Mateo le escribe ¿a quién? A los judíos. Y esto Jesús está tomando de aquí, de Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, donde el rey es Cristo, dejaba a un mayordomo. Ese es Pedro. Miren, escuchen lo que dice. Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. ¿Quién era Eliakim? Isaías 36, 2, Isaías 37, Isaías 36, 3, Isaías 37, 2. Eliakim era el mayordomo, el encargado del rey. Entonces miren, dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín, le entregaré tu autoridad. ¿Le entregaré qué? Tu autoridad. Lo mismo que Jesús está haciendo con Pedro. Le está entregando autoridad. Le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces Jesús deja la autoridad a Pedro y dice, será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso padre es papa. Por eso decimos el papa. Porque él tiene la autoridad de Jesucristo. Dice, le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Muy interesante. Mateo 16, 19. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice aquí en Isaías 22, 22. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. De la casa de David, la casa celestial, o sea, el cielo. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que Jesús le dice a Pedro, Mateo 16, 19. Escuchen, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y no sé, la decisión que Pedro tome en caso de una excomunión, en caso de una cuestión jurídica, lo que el Papa decida, Jesús lo respalda. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa es autoridad. Y dice, lo que tú, hablando con Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, para que entendamos este tema muy bien, porque es importantísimo entender este tema. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe esto, dice el santo, el veraz, o sea Jesús. El que tiene la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Entonces Jesús, que es el rey, tiene la llave del reino de los cielos. ¿A quién se le entregó? A Pedro. Eso significa autoridad. Entonces,
Ahora analicemos el contexto, Mateo 16, 18 y 19. ¿Cómo Jesús va a decir, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? O sea, ¿dónde dice la Biblia que Jesús movía la mano de ella para que? Esa es pura mentira de los protestantes. Aquí, simplemente, esto es la enseñanza. Jesús funda la iglesia en la persona de Pedro. ¿Cuántas iglesias funda? Una sola iglesia. Jesús le dice a él que las puertas del infierno no la podrán vencer y le entrega autoridad a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Eso también se lo vuelve a repetir en general a los 12 apóstoles en Mateo 18, 18. Pero aquí, ¿por qué solo a Pedro? Porque está dejándonos a entender a los cristianos de todos los tiempos que Pedro es importante en la iglesia de Cristo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, que Dios dio a cada quien un lugar en la iglesia. Dios dio a cada quien un lugar en la iglesia. O sea, no son todos lo mismo. Pueden leer Primera de Corintios capítulo 12 del versículo 12 al 28. Porque dicen los protestantes, no, todos somos lo mismo. No es así. En la iglesia hay una jerarquía. Porque dice allá en la epístola a los Corintios, y si todos fueran mano, ¿dónde quedaría el ojo? ¿Dónde quedaría el oído? Y si todos fueran pie, ¿dónde quedaría la mano? Entonces, en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28, dice, Dios puso a cada miembro en su lugar en la iglesia. Dios, no los hombres, no el Papa, nadie, sino Dios. Y esto ya es Jesús había escogido desde siempre a Pedro. Por eso dice San Pedro allá en Hechos 15, capítulo 7, por ejemplo. Hermanos, desde el inicio Dios me escogió a mí. Cuando en el primer concilio de Jerusalén, cuando había una gran discusión, había una discusión con Pablo y Bernabé, luego llegan a los apóstoles y se levanta Pedro. Y cuando Pedro se levanta, todos callan. Hechos 15, 11 dice que cuando Pedro habló, todos escucharon, porque él es el mayordomo de la iglesia, de la asamblea, de la comunidad que Jesucristo fundó. Pedro. A ver, vamos, quiero leer con ustedes un momento. Miren, Mateo capítulo 17, vamos a leer el versículo 27. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estaler. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando Jesús le está preguntando a Pedro si se debe dar de los impuestos, y Jesús manda a Pedro a tomar un pez del mar y dice, vas a encontrar una moneda. Anda y paga por ti y por mí. ¿Y por qué no dice por todos los apóstoles? Sino dice solamente por Pedro. Se ve el primado de Pedro. Y para que el primado de Pedro, esa explicación quede más fortalecida, les voy a dar otra cita. San Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 32. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. ¿Ustedes saben cómo se sacude el trigo? Se sacude el trigo, la paja queda a un lado y el grano a otro lado. Dice, Satanás ha pedido permiso para sacudirles como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro. Entonces miren, le da las llaves del reino de los cielos. Le da autoridad para atar y desatar. Además de eso, dice, yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Esa es la tarea del Papa, fortalecer en la fe, a tus hermanos. Eso no significa que el Papa no pueda de pronto equivocarse.
que no pueda, que no tenga defectos. Claro que sí. Por eso dice Jesús, mira que Satanás os ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, para que cuando tú vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Y les doy una cita más. Juan 21 del 15 al 17. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No sé qué le dice Jesús a Pedro. Apacienta mis corderos, refiriéndose a los apóstoles que estaban ahí con él. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mi rebaño, ya al rebaño, a las ovejas, a los miembros de la iglesia. Y otra vez le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas, o sea, a toda la iglesia de Cristo. Entonces, miren, Jesús funda la iglesia sobre la persona de Pedro y le promete que ni el diablo lo va a vencer. Le da las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? Díganme a quién. A Pedro. Le da autoridad para que ate y desate. Y le dice, yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Se dan cuenta? Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 17, le da ese encargo de pastorear tanto a los corderos, que son los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, y las ovejas, a todo el rebaño. A todo el rebaño. El encargado de pastorear es Pedro. Y para terminar, vamos a leer primera carta de San Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4, y con esto terminamos. Recuerden de darle suscribir, denle compartir, para que de esa manera nos ayuden a llevar la palabra de Dios a más personas. Es emocionante, interesante conocer la Sagrada Escritura, enamorarse de ella y compartirla. A ver, primera carta de San Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Ahora, aquí escribe ¿quién? Pedro, el mayordomo de la iglesia de Cristo. Y le escribe unos consejos a los presbíteros. Dice, a los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Y le dice Pedro a los presbíteros, a los sacerdotes, apacentad la grey de Dios que os está encomendada. O sea, Dios le encarga a Pedro. Pedro a su vez, siendo el Papa el mayordomo, le encarga esa misma tarea a los demás sacerdotes. Y dicen, apacentad la grey del Señor. Cuando habla de la grey, está hablando del rebaño, de la iglesia. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. Entonces aquí Pedro, el Papa, les está escribiendo a los sacerdotes que cuiden al rebaño del Señor en donde quiera que estén, que cuiden, o sea, cada párroco tiene que cuidar al rebaño. Aquí hubo un cariñito para los párrocos, no mejor a través de su mal ejemplo, mala actitud, falta de caridad, hacer que el rebaño se esparza, que se vaya con orgullo. No, dice Pedro, cuiden a la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no forzados. Dice que lo hagan no forzados, sino voluntariamente, por amor. Y otro detallito, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. No porque allá hay dinero, porque las misas valen tanto, no por eso, sino por amor.
¿No recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 6:33? Ocúpense del reino de los cielos y de su justicia perfecta y lo demás vendrá por añadidura. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos. Pues si no quieren aquí, váyanse de esta parroquia hasta que el obispo me cambie y cuando me cambie vuelvan. Qué belleza. El Señor le va a dar un gran premio por eso. ¿Saben, sacerdotes? A quienes hacen esto, porque hay muchos que hacen sí por afán de ganancia. Hay que decir las cosas. Y otros que no les importa a la gente, se toman sus vacaciones las veces que quieren, los feligreses que estén ahí como están hoy, porque es el párroco, porque entonces se van de vacaciones, ahí dejando a las personas. Y todavía tienen el valor de decir, no nos molesten tal mes que queremos vacaciones. Se toman vacaciones. ¿Cuántas veces al año? Aparte de eso, este mes, tal mes, no me molesten porque queremos vacaciones. Así es como Jesús le manda a cuidar a la grey. Así es como deben de cuidar a los miembros de la iglesia de Cristo. Pónganse a pensar, hermanos sacerdotes. Dice, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. ¿Y cuál es el modelo de la grey? El pastor, dice Juan 10:10 en adelante. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y vamos a terminar leyendo eso. No puedo, ya que estamos tocando este temita, no puedo dejar de leer Juan 10, del 10 en adelante. Terminemos esto. Dice, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Entonces, ese es el premio para los pastores que cuidan bien al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, con esta termino. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a leer Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice, desde el versículo 11, Juan capítulo 10, del versículo 11 en adelante, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor, el buen sacerdote, el buen párroco, tiene que estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas. A dar la vida por los feligreses de su parroquia. Por eso es párroco. Por eso Jesús le puso ahí. Pero el asalariado, el que está por un salario, el que solo ve el dinerito para irse de vacaciones, para pasársela divirtiéndose, olvidarse de las personas, el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Es muy importante, esto sucede en las parroquias, ¿no? Los protestantes atacan y atacan y atacan y atacan. Los párrocos, no todos. Hay muchos que son excelentes, no todos. Los párrocos, poco caso, le dan a la predicación, a la enseñanza, poco caso. 1 Timoteo 5:17. El presbítero que se dedique a la predicación y a la enseñanza se merece doble remuneración. Pero a ver, en las homilías, ¿de qué hablan los párrocos? ¿De qué hablan los sacerdotes en las homilías? Si a veces ni siquiera son capaces de decirle a las personas qué capítulo y versículo de qué evangelio se está leyendo. Y a veces vienen con este escritor fulano de tal,
Pánfilo, tal escritor dice esto, pero a nosotros los feligreses nos interesa saber y aprender qué dice la palabra de Dios, y para eso está el párroco, y si hay vicario, el vicario para predicar al pueblo la palabra de Dios. Y a veces se contentan con que las personas estén escritas, tienen que escribirse, y aquí están los sobres para que venga el ingreso. ¿Y dónde está la enseñanza a las personas? ¿Dónde? ¿Dónde está la predicación y la enseñanza que pide San Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17? ¿Dónde está el encargo que Pedro deja a los presbíteros, que apacienten la grey, que cuiden? Unos más bien descuidan. Hay que esté. Y sigue diciendo, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Ahí está el detalle. ¿A cuántos sacerdotes, a cuántos párrocos no le importan las ovejas? Padre fulano, mi tío se está metiendo a protestante. Ay, déjale, es tu familia, no hay que pelear. Es que la Biblia nos hizo para pelear. Es la frase de los párrocos perezosos que por no leer la palabra de Dios. La Biblia nos hizo para pelear. Cuando por masas los protestantes están llevándose a los católicos, ¿qué están haciendo los párrocos? ¿Dónde está esa predicación de la sana doctrina? ¿Dónde está la enseñanza? Triste realidad, ¿no? Bueno, les hablo como un feligrés también que soy, y he visto. Y el párroco que se identifica con esto, no se ponga bravo conmigo. Le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios con amor, con cariño. Pero si eso dice la palabra de Dios, y solamente le estoy leyendo, no me estoy inventando yo de la cabeza, no. Dice, porque el asalariado no le importan las ovejas. ¿Han escuchado párrocos que poco interés ponen en la gente? Padre, necesito hablar con usted. Rápido, rápido, tiene que ser rápido. Padre, ¿me puede regalar un minutito? No tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Han escuchado a párrocos así? Pero cuando es algún sacramento, algo, oh, sí, te cuesta tanto, hermanito, la misa te cuesta tanto, ahí sí, con tanta amabilidad y tanto amor, ahí sí se acuerdan que Dios es amor, solo cuando toca recibir ingresos. Pero cuando toca sacrificarse por los demás, yo he escuchado, y a mí un párroco me ha dicho, no a mí, a muchos, un mes no quiero que nadie me moleste, y lo que necesiten ustedes de aquí vayan a otras parroquias. Eso es la manera que Cristo enseña. Jesús estará feliz de decir, oh, qué lindo, felicidades, fulano de tal. No. San Pedro da un encargo a los presbíteros que apacienten la grey, siendo modelos, hasta dispuestos a dar la vida por la grey. También todos los feligreses es necesario que oremos por los sacerdotes, porque también ahora hablemos de los feligreses un momentico. A veces nos gusta hablar del párroco, del padre esto, el padre aquello. A ver, pero oras por él, haces ayuno por él y su conversión en caso que está haciendo la cosa mal. 1, 2, has hablado con él de este problema, de aquello, porque a veces los feligreses también somos buenos para estar hablando que esto y esto y aquello. Pero cuando se trata de hablar, y esto a mí me ha pasado, miren, les cuento algo. No solamente en la comunidad que estoy ahora, sino en la anterior. Han habido situaciones que es necesario hablar con el párroco. Y muchos, hermano, usted que es catequista, que habla de la palabra de Dios, no se da cuenta que esto está sucediendo. Oh, sí, me doy cuenta. Necesitamos hablar con el párroco. ¿Qué les parece? Porque la palabra de Dios dice, 1 Timoteo capítulo 5 del versículo 18 en adelante, que el que necesite hablar con el párroco de alguna situación, es necesario hablar. Uno no puede ver y quedarse ahí calladito sin decir nada, ver que las cosas ahí sucedan. Dice una obra de misericordia que hay que corregir al que está equivocado.
aunque seas sacerdote, con respeto, porque Levítico 21:8 dice, a él le tendrás por santo, porque ofrece el pan de Dios, santo será para ti. Vamos a ver, dice, a ver, les voy a leer esta, 1 Timoteo 5:17. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y la enseñanza. Hay presbíteros que ni enseñan, y cuando un laico preparado quiere echar la mano, quiere participar, le dan la espalda. Y dice, bien, aquí está. Versículo 19, 1 Timoteo 5:19. No admitas ninguna acusación contra un presbítero. Es un sacerdote, ¿ok? No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. Entonces, cuando sea necesario hablar con un sacerdote, hay que ir entre 2 o 3, ir a hablar con mucho respeto, porque él es el embajador de Cristo aquí en la tierra, a pesar de los errores, de los defectos que pueda tener, y ya tendrá que darle cuentas a Dios. El sacerdote, como dice Hebreos 13:17, está a cargo y tiene que rendir cuenta a Dios por las almas. Hebreos 13:17. Entonces, ¿qué sucede? Les contaba y con eso termino. Entonces, me decían, hermanito, vamos a hablar con el sacerdote. Ah, pues vamos. Y llegamos allá. Antes de llegar allá, sí iban diciendo que el sacerdote esto, el sacerdote aquello y ta. Bueno, cuando llegan, díganle ustedes, pero por favor, eso sí, con respeto. Llegamos al sacerdote. ¿Cómo está, padre? Mire, hay una situación y esto está pasando, esto. Y miren, miren, ellos también van a hablar de lo mismo. Oh, no, padrecito, yo solo vine a saludar, yo no vine de él, vino. Entonces, así son algunos feligreses hipócritas que les gusta estar hablando en espaldas, pero cuando tienen la oportunidad de hablar en frente, ahí sí no. Y para ver, y también para ver los errores y los defectos del sacerdote, a veces somos número 1, pero para analizarnos nosotros mismos, ahí sí ya nos cuesta, ¿no? Ahí sí ya como que nos hacemos que los disimulados. Mateo 17:5. Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo antes de sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, a veces no nos gusta autoevaluarnos a nosotros mismos, pero sí mirar al frente. También eso va para los feligreses, para todos, y también para mí, claro que sí, para todos. O sea, no es que, el hermano estaba hablando de los sacerdotes, estoy hablando aquí del evangelio de hoy, que San Pedro habla tanto a los sacerdotes. Estoy también dando unas palabritas para los feligreses, incluyéndome yo, primerito yo y luego los demás feligreses. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, que la palabra del Señor habita en nuestros corazones con toda su riqueza, como dice Colosenses 3:16. Que la Santísima Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día. Y recuerden que dándole compartir es una manera de ayudarme a evangelizar. No me dejen solo en este camino. Denle compartir, denle suscribir, denle me gusta, ¿ok? Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dicen en 1 Corintios 16:24. Los amo en el amor de Jesucristo. Que tengan un excelente día sábado. Y como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.